Fórmula Noticias, fin de semana, con Jaime Núñez. Ya de vuelta a las 8 de la mañana con 23 minutos es el tiempo del centro del país. Un gusto que esté con nosotros aquí en Grupo Fórmula, a través de la radio, la televisión, el internet y también a través de las redes sociales. Y también un privilegio poder saludar esta mañana aquí en vivo y a todo color en fin de semana largo a alguien que no ha parado de trabajar desde hace ya algunos meses. Él es el doctor Luis Estrada, director de SPIN, esta consultoría, además de política, nos ha traído de la mano y nos ha llevado de la mano en torno a las conferencias del presidente Andrés Manuel López Obrador, con un seguimiento muy puntual de lo que ahí sucede y por supuesto también pues ayudándonos a desmenuzar los mensajes y ayudándonos también a comprender lo que ahí sucede. Luis, privilegio, además es mi amigo. Eso me da doblemente orgullo. ¿Cómo estás, Luis? Gracias, Jaime, muy buenos días. Un privilegio saludarte. ¿Cómo estás? Igualmente. ¿Todo bien? Muy bien, todo bien. Ya pues prácticamente muy cercanos a un mes del año del presidente López Obrador, de un ejercicio inédito en la historia de la humanidad. Sí, caray. Que es dar conferencias de prensa todos los días. Pero, ¿qué tan bueno es dar conferencias de prensa todo el día? Pues yo creo que esta semana quedó evidenciado sí. Los riesgos y de la sobreexposición. Por algo nadie las había hecho antes y por algo nadie, después de que el presidente las empezó a hacer, dijo, qué buena idea, vamos a hacer conferencias de prensa. Ningún gobernador, ningún servidor público. Nadie, es muy complicado. El presidente lo experimentó intensamente, aunque ha tenido otros episodios, te diría yo, en los cuales el presidente sabe o ha podido palpar inmediatamente que es complicado estar informando todos los días. En algún momento le preguntaron a Bill Clinton y a su equipo cuánto tiempo se tardaba en preparar una conferencia de prensa. Dijo que en promedio 5 horas. Uf. Imagínate si el presidente tomara 5 horas para preparar estas conferencias de prensa. No, entonces, ahora trabajas en todos los demás. En el mejor de los casos, toma mucho menos tiempo para prepararlas. En el peor de los casos, no las prepara. Y es por ello que vemos esto que sucedió, por ejemplo, esta semana. A ver, ¿qué pasó esta semana, Luis? ¿Qué pasó esta semana en torno a Culiacán, 17 de octubre? Mira, primero que nada, el tiempo o la ausencia que tomó el gobierno del presidente para informar. Cuando hay un evento de esta magnitud, no son importantes las horas o los días, son importantes los minutos. Okay. Y las ausencias de información que se dieron el mismo día, al día siguiente, y por supuesto las versiones equivocadas o contradictorias que se dieron durante todo este tiempo, lo único que hizo fue generar y aumentar exponencialmente la especulación. Es decir, cada persona tenía una versión diferente. Llenar los vacíos, ¿no? De lo que había sucedido. Tú puedes tener tu versión, yo puedo tener la mía, etcétera, de lo que a ti te dicen, en fin, no hay una versión oficial. Y segundo, al pasar tanto tiempo, prácticamente 2 semanas para dar la versión oficial, el presidente López Obrador, primero, da una conferencia de prensa donde muestra cómo fueron los hechos. El general secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, dio la línea de tiempo, perfecto, ahí todo va bien. Pero después dice el presidente, no hay preguntas hoy. Es decir, nada de lo que acaban de ver. Entonces nos vemos mañana a preguntas. Entonces, otra vez se vuelve a generar otro vacío con la nueva información. Porque des toda la información, ya están contestadas las preguntas. Lo que sucede ahí es, tantas preguntas existen durante 2 semanas. Se da una versión, bueno, pues cada quien contrasta su propia versión con lo que acaba de ver y tienen dudas. Entonces, otra vez, un día completo de especulación, y al día siguiente el presidente arranca su conferencia de prensa, después del día siguiente de la línea de tiempo, con 4 preguntas a personajes que se sientan en la primera fila y que no tiene que ver con Culiacán, y se avienta prácticamente 1 hora 20 minutos de la conferencia. Duran, ya sabemos, en promedio hora y media, 90 minutos. Y entonces no habla de lo de Culiacán, y entonces yo me imagino que las periodistas que van todos los días, que están pidiendo la palabra, que quieren preguntar, observan que el presidente sigue su patrón de siempre. 60% de las preguntas viene de primera fila, 40% viene de medios, entre comillas, digitales, y entonces, pues si no les da la palabra, empiezan a gritos a pedírsela, y pues se descontrola todo. Y por supuesto el presidente, al ver esta situación, trata de corregir en el camino, lo complica aún más y se da todavía, pues todo lo que vimos, ¿no? El intercambio, que yo te diría, eso es realmente lo que debe ser una conferencia de prensa.
Pero un poco más ordenada. Pero... Claro, un poco más ordenada y no diario. Y no diario. O sea, no puedes tener una relación entre medios y el presidente, porque al final del día es el presidente de la República. Por supuesto, pero el presidente también se pone en ese... es decir, se expone a eso no solo por lo que dice, sino la forma en la que trata a todos los periodistas. Imagínate que tú vas todos los días. Te levantas a las 4:30 de la mañana, 4:30. Llegas, te sientas. No te dan el lugar porque eso de que se sientan hasta adelante los que van... No que llegan, los que llegan primero te dan hasta adelante. Mira, lo hemos visto. Cuando el presidente ha hecho las conferencias fuera de la Ciudad de México, en los cuarteles militares, los que se sientan hasta adelante en las conferencias en la Ciudad de México también se sientan hasta adelante en los cuarteles militares. Pues también se desmañanan en provincia. No creo. O en el interior del país. Lo dudamos. Y entonces, cuando esto sucede... Pues obviamente, si el presidente no te contesta o te da una respuesta de media hora, 20 minutos... O habla de historia. O habla de cualquier otra cosa, pues creo que debe ser muy frustrante. Y el hecho de que los periodistas a gritos le hayan pedido las respuestas al presidente López Obrador, te dice, uno, qué mal manejado estuvo todo el asunto en términos de comunicación. Contradictorio, ¿no? Un presidente que informa todos los días que haya un vacío de información de 14 días, bueno... Pues sí, ahí te dice... Y varias versiones. Realmente, ahí te dice realmente la esencia de las conferencias. Y aún estamos platicando con Luis Estrada, él es director de SPIN, esta consultoría que le da marcación personal a lo que sucede en la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador. Marcación tan importante como cuáles son las palabras que más se utilizan, los conceptos, los miembros del gabinete que más participan, los que menos participan, los temas que se abordan. Esa es la complejidad que tiene este estudio y es algo que Luis Estrada y su equipo han realizado de manera extraordinaria. Luis, esta semana, ¿cuáles son los temas y cuáles son las palabras, los personajes que tú resaltarías en estas 2 semanas en torno a esta crisis que sucedió en Culiacán? Mira, por supuesto, el secretario que más participa, más asiste y más participa es el general secretario Luis Crescencio Sandoval. ¿Más allá de esta coyuntura? Sí, es el que está en el número 1. Ok. En buena medida porque la Secretaría de la Defensa ha tenido diversos temas. No solo es el asunto de Culiacán. No, las pipas. El asunto del huachicol, el asunto del aeropuerto, el plan de N3, que siempre es un tema, y bueno, hasta sembrando vida la política pública del presidente para pues, reforestar y dar empleo. Cuando el general secretario, que pues estábamos acostumbrados a que el ejército, los representantes del ejército no hablaran. Nunca, no conocíamos, si acaso en algún discurso aislado. Claro. El general secretario es quien más participa y sobre todo quien pone orden, me parece un poco, a todo este caos en términos de decir la línea de tiempo y sobre todo tratar de ordenar las declaraciones que tanto por una parte me parece el presidente como el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, tuvieron no solo en la conferencia, sino también en la comparecencia. Esas declaraciones, esas primeras mensajes, ese mensaje grabado que dio el Gabinete de Seguridad, del cual... El de las 8:30 de la mañana. No, de la noche. Anterior, exacto. El de las 8:30 de la noche y luego esperarse hasta las 9 de la mañana. Así es. Con versiones que contradijo el presidente al día siguiente. Sí, ¿no? Porque la primera versión, la de las 8:30 de la mañana, era íbamos en un patrullaje y nos lo encontramos. Así es. Y al otro día había una orden. Así es. O sea, imagínate, ya de entrada. Eso es lo primero que pasa. Más todo lo demás, ¿no? Pero en este caso el general secretario mostró videos, en fin, puso todo orden en eso. Sí, muy bien. Segundo, el Gabinete de Seguridad, que en esta ocasión o en esta administración está presidido por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Anteriormente siempre a Gobernación, quien preside este gabinete. Ahora es el secretario de Seguridad. Pues también se muestra fuera de control y se enoja. El secretario Durazo, cuando atiende a los medios, no solo les dice, a ver, jóvenes, como un poco despectivo, sino también se molesta y se nota. O sea, no... Dice que la crítica es demasiado, ¿no? Es evidente. Imagínate que dice que a este gobierno ha sido el más criticado en seguridad. Híjole. Ahí sí dices, no. De entrada, es algo que no se puede probar. Si acaso. En el mejor de los casos no se puede probar. Y entonces, cuando hace ese tipo de declaraciones, parece que quiere desviar la atención. Entonces, otra vez, si lo que queremos es información clara, directa sobre el tema, pues el presidente y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana pudieron haber hecho, me parece, un trabajo un poco más tranquilo y sensato. Entiendo la situación, por supuesto,
Pero no es la primera vez que algo grave pasa en México. Tú, como un conocedor de la comunicación política, Luis, ¿un error haber dado el nombre que ayer dijeron que no era el nombre David, de quien había estado al frente de este operativo? Estamos analizando y parece que hay una contradicción del presidente, porque él dice que él pidió otro nombre que no era el que a la Que dieron el de la Ciudad de dijo. México, no el que... Pero me parece que ahí el presidente no está diciendo la verdad, pero vamos a revisar. En todo caso, ¿cuál es la necesidad? O sea, se necesita, fíjate. Es que la necesidad hubiera sido, No. es que si no lo decimos, gobierno, ustedes medios nos van a decir que no estamos siendo transparentes. Mira, esa no era la pregunta. Había mínimo 35 preguntas, 40 preguntas más importantes que contestar, que no se contestaron, y se da esa información en aras de la transparencia. Creo que eso es una contradicción que finalmente no ayuda en nada. No abonó, aparte, complica, ¿no? Exhibe, debilita, en fin, diversas cuestiones que me parece que fue un exceso dar esa información que, repito, no tenía por qué darse. Hasta hoy, hasta el día de ayer, ¿cuántas conferencias de prensa había? Ayer se llevó a cabo en el día 336, hoy es el día 337 de gobierno. Ayer se dio la conferencia 233. Duran en promedio 93 minutos. Van 103 días con hoy, que el presidente no ha entregado sus análisis de salud, aunque él lo prometió en una de las conferencias. Ah, claro. 103 días. Y la conferencia del jueves fue la de mayor duración, 150 minutos, o sea, 2 horas y media, y aún así faltan preguntas de contestación. Luis Estrada, ¿dónde pueden ver toda esa información que tenemos ahí en la pantalla? Si googlean Spin y conferencia presidente, ahí va a aparecer en un micrositio, y también en mis redes, @LuisEstrada_ en Twitter. Es Luis Estrada, es el director general de SPIN, esta consultoría que nos ayuda a entender y que nos lleva de la mano de las conferencias de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador. Luis, gracias. Al contrario, gracias a ti. Extraordinario fin de semana. Igualmente. Vamos a ir a una pausa, ya volvemos.